Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto de compartir con ustedes. El día de hoy, quien les va a acompañar en esta terapia familiar es la psicóloga Sareli Maita. Un gusto de compartir con ustedes. Para empezar, vamos a utilizar una frase muy interesante que quiero compartirlo con ustedes. Muy bien, ya lo tenemos en pantalla. Listo, ahora sí. Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendas algo nuevo, muy interesante, porque en el camino de la rehabilitación, al iniciar nosotros, tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Entonces, es el momento de escuchar para aprender esta nueva fase que nos tocó en la vida vivir, ¿no? Y todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Muy bien, entonces, ¿cómo debemos escuchar? Por lo tanto, porque yo necesito tener información, vamos a empezar con un tema muy básico. Conceptos básicos de adicciones. Lo que siempre nosotros utilizamos, doctora, mi hijo es adicto, doctora, mi hijo utiliza un tipo de droga, entonces vamos a conocer un poquito más. ¿Qué es adicción? O cómo llamamos o a qué nos referimos cuando utilizamos la palabra adicción. Cuando hablamos de adicción, se refiere a algún tipo de sustancia psicoactiva, en este caso a la droga, que se utiliza de manera excesiva, la misma que puede ser dañina. ¿Y qué es dañina? Perdón, que es dañina y que va a afectar a la salud física y mental. Por lo tanto, sabemos que adicción es una dependencia a un tipo de droga que va a generar un daño en la salud física y también en la salud mental. Droga. Cuando nos referimos de droga o utilizamos, doctora, yo no sé qué es droga, nunca he visto. En realidad la palabra droga es toda sustancia que es introducida a nuestro organismo por cualquier vía, porque hay varias formas de poder administrarla a mi cuerpo. Esta va a generar una modificación en mis funciones, no solamente en mi función de lo que pueda ser conductual, llamemos así, sino que en primer lugar va a alterar nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿qué consecuencias puede traernos a la larga? Porque estamos hablando de una alteración del sistema nervioso central. Va a crear lo que es la dependencia psicológica y la dependencia física. Ahora, cuando hablamos de uso de droga, hablamos en primer lugar de un hábito. ¿Por qué? Porque hablamos y tocamos, nos vamos por lo habitual, porque este consumo puede ser repetido. Puede ser repetido, puede ser más consecuente y a la larga va a crear dependencia. Mientras que por lo contrario, cuando hablamos de abuso, ya es el mantenimiento del consumo, a pesar de que existen consecuencias negativas, y estas también no solamente afectan al consumidor, sino también al entorno. Por lo tanto, ¿a qué me refiero? Que esta persona puede ser que ya presente un problema conductual con la familia, existe la falta de respeto, la pérdida de cosas en casa, la persona desaparece, no se aparece muchos días en casa, la familia empieza a preocuparse, por lo tanto vemos consecuencias negativas frente al abuso o mantenimiento del consumo de drogas. Cuando hablamos de dependencia, ya hablamos de una adaptación tanto psicológica, física y bioquímica, que a la larga, ¿no? Esto porque es causada por el abuso de drogas, creando así una necesidad de querer utilizar, de desear, ¿no? Siempre la sustancia a manera de que desaparezcan los efectos cuando yo lo deje de manera abrupta de consumir. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo la droga, siento síntomas físicos, síntomas psicológicos, porque yo ya tengo una dependencia tanto psicológica y física, y ahora lo vamos a desarrollar. Cuando hablamos de dependencia, como les decía, hablamos de dependencia física, y en este caso, que abarca la adaptación de mi organismo, de mi cuerpo, porque ya tiene la necesidad de llegar a los niveles de dicha sustancia. Es decir, soy más tolerante cada vez más a la sustancia que consumo.
Por lo tanto, la dosis va a incrementarse y yo me voy a sentir, ¿no? Tal vez del mismo modo como lo probé tal vez en primera instancia, pero ya esta vez con más cantidad. Dependencia psicológica es el deseo irresistible de querer consumir la sustancia. Es por eso que busco la satisfacción de este deseo y ya tengo una dependencia. Es decir, también yo ya estoy adaptada y por lo tanto yo no puedo resistir a esos deseos que ya lo tengo en mente. Tolerancia, como les mencionaba, la dependencia física, en este caso, habla de una tolerancia también. ¿Por qué? Porque ya disminuye gradualmente el efecto de la sustancia. Por lo tanto, esto va a ser más repetida. Va a aumentarse gradualmente el consumo. Si vemos un poquito, vemos, por ejemplo, la imagen que les he puesto en la pantalla, vemos que este joven tiene un cigarrillo pequeño y luego tiene uno mediano y luego uno grande. Un poquito graficando lo que es la tolerancia. La tolerancia es lo mismo. Es por eso que hablo y menciono que aumenta gradualmente. ¿Para qué? Para yo sentir el mismo efecto de la sustancia. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que van a desencadenar y van a ¿por qué? ¿O por qué pasan esto? Porque justo se interrumpe bruscamente el consumo de drogas. Es por eso que cuando a veces hablamos de que esta persona ya no está consumiendo, presenta dolor de cabeza, presenta náuseas, presenta ansiedad, sudoración, insomnios o pérdida de apetito. Ojo aquí, no necesariamente estos síntomas va a pasar con todas las personas consumidoras. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de droga, va a depender del organismo de la persona. Entonces, por lo tanto, es un tema general porque ya más adelante vamos a hablar de manera explícita este tema. Ahora, muchas veces nosotros, voy a volver a lo que hablamos de la palabra dependencia y un poquito vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque existe una duda entre nosotros a manera de un poquito graficar. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de un tipo de sustancia. Pero, doctora, esa sustancia se llama droga. Y cuando llega una persona al tratamiento, también hablamos de que esta persona se le da medicación. Doctora, la medicación también es un tipo de droga. ¿Puede crear dependencia? Entonces, vamos a hacer un paréntesis por ello. Cuando yo recibo una receta médica, implica que yo estoy generando un tratamiento para mi bienestar. Por lo tanto, yo no voy a crear dependencia. ¿Por qué? Porque esa medicación me la está dando un médico, porque ha visto pertinente que mi cuerpo necesita estabilizarse. Por lo contrario, cuando hablamos de que yo me automedico o yo me tomo pastillas porque no puedo dormir, y simplemente voy a la farmacia y le pido, ¿sabes qué? Véndeme tal pastilla porque no puedo dormir y yo me tomo. Ahí sí yo puedo crear una dependencia porque yo no es que esté llevando un tratamiento, yo me estoy automedicando según lo que yo creo conveniente. Entonces, hay una gran diferencia. Por lo tanto, cuando hablamos de tomar una medicación por tratamiento, no puede crearse una dependencia. No, porque es un tratamiento. ¿Ya? Muy bien, espero haberlos ayudado con esta duda, que es muy frecuente dentro de consultorio. Por otro lado, un poquito para poder hablar, ¿por qué nos pasa